Mi familia me echó de casa en mi cumpleaños y ahora están tratando de reclamar mi nueva casa como un bien familiar. Hola, soy Robin. Y hombre, tengo una historia para ti. Tengo 27 años y la vida ha sido un poco caótica últimamente. Trabajo como asistente de marketing, lo cual no es glamoroso, pero me ayuda a pagar las cuentas. Bueno, algunas de ellas. Vivo con mis padres y mi hermano menor Tom en una casa que no está tan bien. El lugar está apretado, se está cayendo a pedazos y siempre huele raro, pero es hogar, o al menos lo era. Déjame empezar diciendo que he estado contribuyendo mucho aquí. He estado pagando una buena parte de las cuentas, comprando los víveres e incluso encargándome de las reparaciones de la casa cuando algo se rompe. Pensarías que me darían un poco de agradecimiento por eso, ¿verdad? Pero no. Cada vez que entro en la habitación, escucho a mi mamá, Susan, hablándome como si fuera un fracasado. Robin, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Me decía. Es como su línea favorita. Quiero decir, ¿qué quiere decir con trabajo de verdad? Me esfuerzo mucho en mi trabajo. El marketing no es fácil, pero en sus ojos, porque no soy médico ni abogado, no cuenta. Cada vez que trato de defenderme, es la misma respuesta. Si fuera un trabajo de verdad, ya tendrías tu propio lugar. Sí, claro, mamá. Y luego está Tom, mi hermano de 26 años. Nunca nos hemos llevado bien. Tiene una actitud engreída, siempre mirándome por encima del hombro como si fuera mejor que yo, porque tiene más seguidores en las redes sociales o lo que sea. Apenas levanta un dedo en la casa y adivina quién tiene que hacer todo el trabajo. Sí, yo. Pero, ¿a alguien le importa? Number. De todos modos, se acercaba mi cumpleaños número 28 y estaba algo emocionado por ello, a pesar de todo. Lo sé, tonto, ¿verdad? Pero realmente pensaba que tal vez este año sería diferente. Incluso ahorré y me compré un buen pastel de una pastelería elegante en el centro de la ciudad. Me imaginaba cómo tendríamos una pequeña celebración solo los cuatro. No iban a ser algo grande, pero pensaba que tal vez, solo tal vez, realmente les importaría. Unos días antes, me senté con mi mamá y mi papá Mark para hablar de eso. Oye, estaba pensando que podríamos hacer algo por mi cumpleaños este fin de semana. Ya sabes, pasar el rato y quizá comer un poco de pastel. Dije, intentando no ilusionarme demasiado. Mamá ni siquiera levantó la vista de su revista. Ya veremos, Robin. Puede que tengamos planes. Planes en mi cumpleaños. Debería haber sabido que algo pasaba, pero no quería creerlo. Quiero decir, he vivido aquí toda mi vida, ayudando, trabajando duro. ¿Por qué tendrían planes que no me incluyeran? Avanzamos hasta mi cumpleaños y me sentía bien. Fui al trabajo, recibí montones de mensajes de feliz cumpleaños de mis compañeros e incluso me regalé un conjunto nuevo. Todo parecía ir mejor, ¿no? Pensé que, tal vez, solo tal vez, al llegar a casa, encontraría una pequeña sorpresa esperándome. No sé, una tarjeta, un pastel, algo, cualquier cosa. Pero en el segundo en que entré al camino de entrada, el estómago se me cayó. Mis cosas estaban afuera, en el césped delantero. Cajas, bolsas, mi ropa, mis libros, todo tirado ahí como basura. Salté del coche, con el corazón latiendo a mil, y corrí al porche. Y ahí estaban, mi mamá, mi papá y Tom, de pie, mirándome fijamente. Era como una especie de retorcida reunión familiar. El corazón me golpeaba, y ni siquiera podía pensar con claridad. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de que no se me notara la voz temblorosa. Mamá dio un paso al frente, su rostro frío, como si no le importara en absoluto. Robin, es hora de que te vayas. Ya no eres bienvenido aquí. Me quedé helado, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. ¿Echarme de la casa en mi cumpleaños? ¿Qué clase de broma enferma era esa? Miré a papá, esperando que interviniera, que dijera algo, que me asegurara que todo era un malentendido. Pero no, él solo miraba al suelo, con las manos metidas en los bolsillos, como si ni siquiera pudiera mirarme. Sentí una oleada de ira y confusión. Pero, ¿es mi cumpleaños? ¿A dónde se supone que debo ir? Mi voz se quebró y odié lo desesperado que sonaba. Fue entonces cuando Tom intervino. Su sonrisa, burlona, me hizo querer gritar. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de ser una carga todos estos años. ¿Una carga? Yo era quien pagaba las cuentas, compraba la comida, mantenía esta casa en ruinas para que no se cayera a pedazos. ¿Cómo era yo la carga? Miré a mi mamá, esperando, rogando una explicación, algo que tuviera sentido. No fue suficiente, dijo ella, su voz cortante como una bofetada. Necesitamos el espacio y francamente, necesitas madurar. Eso fue todo, ninguna empatía, ninguna segunda oportunidad, solo una fría indiferencia. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero me negué a dejar que me vieran derrumbándome. ¿Puedo al menos llevarme mis cosas?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Ya están todas empacadas, respondió mi mamá, señalando las cajas en el jardín como si no fuera gran cosa. Ya deberías irte.
Eso fue todo. Feliz cumpleaños para mí, ¿verdad? Comencé a cargar las cajas en mi coche, las manos temblando. Se sentía irreal, como si estuviera viviendo la pesadilla de otra persona. Quería gritar, llorar, preguntarles cómo podían ser tan despiadados, pero no lo hice. Simplemente seguí adelante, una caja tras otra, tratando de mantenerme firme. Cuando terminé de empacar lo último de mis cosas, me giré para mirarlos una vez más, esperando, no, rezando para que cambiaran de opinión, para que se dieran cuenta de lo jodido que estaba todo esto. ¿Por qué hoy? ¿Por qué en mi cumpleaños? Pregunté, apenas pudiendo sacar las palabras. Mi mamá ni siquiera parpadeó. Considéralo nuestro regalo para ti, independencia. Y así, me fui. En lo que debería haber sido un día de celebración, me encontré conduciendo lejos del único hogar que había conocido, sin saber a dónde me dirigía. Terminé en un motel barato, de esos con un cartel de neón parpadeante afuera, pasando mi cumpleaños solo, rodeado de mis pertenencias empacadas a toda prisa. Me senté allí, mirando el techo, preguntándome cómo las personas que se suponía que debían amarme podían ser tan crueles. ¿Cómo pudieron hacerme esto a mí, su propia hija, en mi cumpleaños? Pensé. Esa noche me prometí a mí misma que nunca volvería a depender de ellos. Me levantaría sola, sin importar lo difícil que fuera, porque claramente ahora estaba por mi cuenta. Después de aquel fiasco de cumpleaños, me sentía como si me hubiese pasado un camión por encima. No era solo por haberme echado de casa. Sí, eso dolió, sino por darme cuenta de que las personas que creía que debían respaldarme simplemente no les importaba. Pasé esa noche en un motel mugriento intentando asimilar todo, pero no tenía sentido. Así que al día siguiente hice lo único que se me ocurrió. Me volqué en el trabajo. ¿Qué más iba a hacer? No podía quedarme de brazos cruzados sintiéndome pena. Tenía facturas que pagar y ahora tenía que encontrar un lugar donde vivir. Mi jefa, Hannah, se dio cuenta pronto de que algo iba mal. Estaba en la oficina a todas horas, encorvada sobre el portátil respondiendo correos como un robot. Ella es astuta y no le llevó mucho separarme a un lado. Era tarde y la oficina estaba prácticamente vacía cuando me encontró en mi escritorio. «Robin, ¿podemos hablar?», preguntó, apoyándose en el borde de mi cubículo. La miré y debía de parecer un desastre porque me miró con preocupación. «Vas a trabajarte hasta dejarte en la ruina a este ritmo». «¿Qué pasa?». No quería entrar en detalles, pero en cuanto preguntó, todo salió. Le conté todo, cómo mi familia me echó, cómo me alojaba en ese motel horrible con mis cosas aún en cajas. Mientras hablaba, la expresión de Hannah se suavizó. Al principio, no dijo nada, solo escuchó, que fue más de lo que hizo mi familia. Cuando terminé, suspiró y dijo, «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Me encogí de hombros, sintiéndome avergonzada. Quiero decir, ella es mi jefa, no mi terapeuta. Pero no pareció molestarle. «Mira, Robin», dijo, «tengo una buena habitación de sobra en mi piso. No es gran cosa, pero puedes quedarte ahí hasta que aclares las cosas». No podía creerlo. Ni siquiera sabía cómo responder al principio. «¿Hablas en serio?», pregunté, medio esperando que cambiara de opinión o algo así, pero ella sonrió y asintió. «Claro, sé lo que es estar en una situación difícil. No te preocupes por eso». Estaba tan aliviado que casi empecé a llorar de nuevo, pero logré mantenerme firme. «Gracias», susurré. «No sé cómo agradecerte». Ella me hizo un gesto con la mano. «Ni lo menciones. Ha estado destacando en el trabajo y me daría pena verte quemarte. Solo prométeme que te cuidarás». Y así, tenía un lugar donde quedarme. No era un hogar, pero era algo. Empaqué mis cosas del motel y me mudé al cuarto de huéspedes de Hannah al día siguiente. Era un poco pequeño, pero estaba limpio, cálido y tranquilo, lo cual era todo lo que necesitaba en ese momento. La primera noche allí, me senté en la cama tratando de procesar todo. Me sentía un poco mejor, pero aún había un vacío en mi pecho, como si todo lo que pensaba saber hubiera sido arrancado de mí. Pero no dejé que me hundiera demasiado. Me lancé al trabajo con aún más fuerza, si eso es posible. Hannah no mentía cuando decía que me empujaría más, pero honestamente lo aprecié, me mantenía distraído. También acepté más trabajos freelance. Pensé que mientras más dinero pudiera ahorrar, más rápido podría vivir por mi cuenta. Sin embargo, no fue fácil. Hubo noches en las que me quedé despierto hasta las 3 de la mañana simplemente mirando la computadora, tratando de sacar diseños mientras mi mente seguía regresando a mi familia. Pensaba que tal vez llamarían, tal vez se disculparían, tal vez se darían cuenta de lo que habían hecho mal, pero no, nada, silencio total. Durante todo esto, mi mejor amigo Mike fue una bendición. Habíamos sido amigos desde la universidad, y aunque ya no vivíamos en la misma ciudad, siempre nos habíamos mantenido cercanos. Le conté lo que pasó y estaba furioso. «No puedo creer que te hayan hecho eso», dijo durante una de nuestras llamadas. «Te mereces algo mejor». No se equivocaba, pero aún así, dolía. «Sí, bueno, es lo que hay», murmuré. «Solo tengo que seguir adelante». Mike, siendo el bromista que es, intentó aligerar el ambiente.
¿Sabes qué realmente los enfurecería? Dijo riendo. Que te volvieras increíblemente exitosa y se lo restriegues en la cara. Me reí, pero la idea se me quedó grabada. No es que quisiera venganza, ni nada. Bueno, quizá un poco, pero, sobre todo, quería demostrarme a mí misma que no los necesitaba, que podía salir adelante sola. Así que esa se convirtió en mi misión: trabajar más duro, ahorrar más y eventualmente salir de la habitación de invitados de Hannah para tener un lugar propio. En los meses siguientes, las cosas empezaron a mejorar. Mis diseños estaban llamando la atención de clientes más importantes y estaba ganando más dinero del que jamás había ganado. Me repetía que cada desvelo, cada noche en vela, valía la pena. Y la verdad es que lo valía. Poco a poco estaba reconstruyendo mi vida, proyecto a proyecto. Empecé a sentir que tal vez no necesitaba a mi familia después de todo. Claro que dolía, y probablemente siempre dolería, pero me estaba demostrando que podía sobrevivir sin ellos. De hecho, no solo sobrevivía, estaba prosperando, y eso se sentía bien. Un día, Hannah me llamó a su oficina con una enorme sonrisa en el rostro. Robin, tengo buenas noticias, dijo. ¿Qué te parecería ser diseñadora principal? Con un aumento, por supuesto. Me quedé sin palabras. ¿Hablas en serio? Solté, sintiendo que podía desmayarme de la emoción. Muy en serio, respondió, aún sonriendo. Te lo has ganado. Ha estado haciendo un trabajo increíble, y es hora de reconocerlo. No podía creerlo. Diseñadora principal, yo, sentí que todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todo el estrés, finalmente estaban dando frutos. Gracias, logré decir, aún en shock. No me agradezcas aún, dijo ella, guiñando un ojo. Ahora vas a tener mucha más responsabilidad. No me importaba, estaba listo para ello. Esto era para lo que había estado trabajando con todos los trabajos freelance que había acumulado. Finalmente estaba en un lugar donde podía empezar a pensar en mi próximo paso, literalmente. No iba a quedarme en el cuarto de huéspedes de Hannah para siempre, y ahora podría empezar a buscar un lugar propio. Pero lo cierto es que no solo se trataba del dinero o del trabajo, se trataba de finalmente sentir que tenía el control de mi vida nuevamente. Durante tanto tiempo me había sentido atrapado, atrapado en esa casa con mi familia, atrapado en sus expectativas sobre mí, atrapado en sus juicios. Pero ahora estaba libre, estaba tomando mis propias decisiones, construyendo mi propia vida, y nadie podía arrebatarme eso. Finalmente estaba avanzando, y se sentía increíble. Unas semanas después, me ascendieron a diseñador líder. Finalmente empezaba a sentir que tenía mi vida en orden. Había estado trabajando sin parar, ahorrando dinero, y hasta estaba pensando en conseguir mi propio lugar pronto. Las cosas realmente estaban mejorando para mí. Pero, por supuesto, justo cuando piensas que todo va sobre ruedas, la vida decide poner una piedra en el camino. Todo comenzó una tarde aleatoria de miércoles. Estaba en medio de un gran proyecto cuando mi teléfono vibró. No pensé mucho en ello, solo supuse que sería un correo o algo por el estilo. Pero cuando miré la pantalla, vi el nombre que menos esperaba. Tom, mi hermano, la última persona de la que quería saber. Durante un segundo, solo me quedé mirando el teléfono. Parte de mí no quería contestar. No había sabido nada de Tom ni de mis padres desde que me echaron en mi cumpleaños, y sinceramente, no los extrañaba. Pero la curiosidad pudo más y atendí. Hola, dije, intentando mantener la voz neutral. Robin, soy yo, respondió Tom, con una voz más baja de lo normal. No era su típico tono arrogante, lo que me descolocó. Ya sé que eres tú, repliqué, un poco molesta. ¿Qué quieres, Don? Hubo una larga pausa al otro lado, y por un momento pensé que había colgado, pero entonces volvió a hablar, y pude escuchar la vacilación en su voz. Yo necesito ayuda. Fruncí el ceño, sin creer lo que estaba oyendo. Tom, pidiéndome ayuda, el mismo hermano que se quedó ahí mirando mientras mis cosas eran arrojadas al césped delantero. Sí, claro. No sé qué decirte, respondí, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir dentro de mí. Dejaste bastante claro que ya no soy parte de la familia. Él soltó un suspiro. Mira, sé que las cosas han sido difíciles, pero esto no tiene que ver con eso. Es por papá. Perdió el trabajo y los gastos de mamá están fuera de control. No puedo pagar la universidad. Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. No era por mí, ni por arreglar las cosas, ni mucho menos porque le importara lo que pasó. Era por dinero. Siempre se trataba de dinero. Me mordí el labio, luchando contra la oleada de emociones que me invadía. Una parte de mí quería mandarlo al demonio, recordarle cómo me trataron, colgar y no mirar atrás jamás. Pero otra parte, una pequeña y estúpida parte, todavía sentía ese tirón de obligación. Eran mi familia, después de todo, o al menos lo habían sido. Así que déjame aclararlo, dije, con la voz más cortante de lo que pretendía. Me llamas ahora, después de meses de silencio, porque necesitas dinero. No se trata solo del dinero, dijo Tom rápidamente.
Estamos en una mala situación, Robin. Ya sabes cómo es mamá. Ha estado gastando como loca. Y papá, bueno, no le está yendo nada bien sin trabajo. No sé qué hacer. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Eso suena a un problema tuyo, Tom, no mío. Vamos, Robin, somos familia, dijo él, y casi podía escuchar la desesperación en su voz. Era la primera vez en años que sonaba vulnerable, pero no iba a caer en eso. Familia, me burlé, incapaz de evitar que el rencor se filtrara en mi tono. Ustedes me echaron en mi cumpleaños. La familia no hace eso. No tuvo respuesta para eso, solo una larga pausa, y honestamente, ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya no seré tu plan de respaldo, dije, mi voz firme. Tú, mamá y papá, dejaron claro cuál es mi lugar para ustedes. No me llames otra vez. Antes de que pudiera responder, colgué. Mi mano temblaba ligeramente mientras dejaba el teléfono sobre mi escritorio. Sentí una extraña mezcla de ira, tristeza y alivio. Se sentía bien defenderme, finalmente poner los límites y decir que no, pero al mismo tiempo, era una lástima que las cosas hubieran llegado a este punto. Me quedé allí unos minutos, mirando la pared, tratando de procesar todo. Seguía pensando en todas las veces que me había esforzado por mi familia, todas las veces que sacrificaba mi propia felicidad por la de ellos. ¿Y en qué me había quedado? Sin hogar, en mi cumpleaños. Era hora de dejar de sentirme culpable por irme. Ellos tomaron su decisión, y yo había tomado la mía. Después de esa llamada, me lancé de nuevo al trabajo. No quería quedarme pensando demasiado, porque sabía que solo me hundiría. Así que me concentré en el proyecto en el que estaba, tratando de apartar de mi mente los pensamientos de Tom y mis padres. Pero la cosa es que, una vez que esos pensamientos se meten, son difíciles de quitar. Esa noche, mientras yacía en la cama, no dejaba de repetir la conversación una y otra vez en mi cabeza. Pensaba en lo que podría haber dicho, en lo que debería haber dicho. Quería creer que tal vez, en el fondo, se arrepentían, pero sabía que no. No me llamaban porque me extrañaran o porque lamentaran lo que hicieron. Me llamaban porque necesitaban algo de mí. Y no iban a dejar que me usaran de nuevo. A la mañana siguiente me desperté más decidida que nunca. Era hora de concentrarme en mí, en construir mi vida, mi carrera y mi futuro. No podía seguir mirando atrás, ni preguntándome si las cosas podrían haber sido diferentes. No lo fueron, y esa era la realidad. Ese día me hice una promesa. No iba a dejar que mi familia me arrastrara más hacia abajo. Ya había pasado por suficiente, y por fin estaba en un lugar donde comenzaba a crear algo bueno para mí misma. No iba a permitir que lo arruinaran. Claro, una parte de mí todavía sentía culpa por haberlos cortado, por no ayudarlos cuando claramente estaban en un momento difícil. Pero entonces me recordaba, ¿dónde estaban ellos cuando yo estaba luchando? ¿Dónde estaban cuando yo necesitaba ayuda? Exacto. No les debía nada, así que seguí adelante. Trabajé duro, ahorré mi dinero y mantuve el foco en el futuro. Y cada vez que esa vieja culpa intentaba colarse, me recordaba esa llamada telefónica. Ellos habían hecho su cama y ahora les tocaba acostarse en ella. Yo ya no iba solo iba a ser su red de seguridad. Y, sinceramente, se sentía bien estar finalmente libre. Con el tiempo, logré ahorrar lo suficiente para comprar un departamento realmente bonito. Y la verdad es que ha sido lo mejor que me ha pasado. Estaba en medio de un proyecto, hasta las rodillas en diseños y completamente concentrada, cuando sonó el timbre. Al principio pensé que podía ser un paquete o algo así. Había estado pidiendo un montón de cosas para el trabajo, así que no le di importancia. Pero cuando miré la cámara de seguridad, me quedé helada. Ahí, en la puerta de mi casa, estaban mis padres y Tom. El estómago me dio un vuelco extraño y sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo. No habían intentado contactarme desde aquella llamada de Tom semanas atrás. Pensé que todo estaba terminado entre nosotros. Entonces, ¿por qué demonios estaban aquí? Respiré hondo, tratando de calmarme antes de abrir la puerta. Mi mente corría, con todas las posibles razones por las que podían estar ahí. Tal vez venían a disculparse, o tal vez solo necesitaban algo más. Honestamente, no sabía qué sería peor. Cuando abrí la puerta, mi mamá, Susan, ni siquiera esperó a que dijera algo. Se pasó a mi lado como si fuera la dueña del lugar, sus ojos escaneando mi sala de estar como si la estuviera evaluando. Vaya, Robin, realmente te ha sido bien, dijo, con una extraña sonrisa en el rostro, la clase de sonrisa que en realidad no era una sonrisa en absoluto. Me quedé allí, atónito. Tom la siguió, luciendo incómodo, mientras mi papá, Mark, se quedó al final, entrando lentamente con las manos metidas en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. ¿Qué están haciendo aquí? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir cómo la tensión se acumulaba dentro de mí. Sabía que esta no iba a ser una conversación agradable, pero esperaba, tal vez, solo tal vez, estar equivocado. Mi mamá se dio vuelta, esa sonrisa falsa aún pegada tras cara.
Estamos aquí para hablar sobre el arreglo de la vivienda, dijo. Parpadeé, confundido. ¿Qué? Mi papá carraspeó y, por primera vez desde que llegaron, habló. Pensamos que es hora de que la familia esté junta de nuevo. Casi me río. Era tan absurdo, tan ridículo, que por un momento pensé que estaban bromeando. ¿Estás bromeando, verdad? Pregunté, mi voz llena de incredulidad. La sonrisa de mi mamá desapareció y cruzó los brazos, mirándome como si yo fuera el que estaba siendo irracional. No, Robin, lo hemos hablado y creemos que es hora de vivir todos juntos, nuevamente, como una familia. Me quedé mirándola, sin palabras. Esto tenía que ser alguna clase de broma. Después de todo lo que había pasado, después de que me echaran en mi cumpleaños, y ahora quieren mudarse conmigo. Tom, que hasta ese momento había estado en silencio, intervino con su tono habitual de arrogancia. Vamos, Robin, no seas tan dramático. Eso ya quedó en el pasado. Sentí cómo mi sangre hervía. ¿Todo en el pasado? Ustedes me lo que echaron en mi cumpleaños. Me dejaron sin un lugar a donde ir, sin apoyo, sin nada. Y ahora quieren entrar en mi vida como si no hubiera pasado nada. La expresión de mamá se endureció. Te dimos el empujón que necesitabas, dijo con voz fría. Y mira lo bien que te ha ido gracias a eso. Deberías agradecérnoslo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Estaban intentando adjudicarse el mérito de mi éxito? ¿De todo por lo que yo me había partido el alma? ¿Así que creen que pueden aparecer aquí, atribuirse mi trabajo duro y que, mudarse a mi casa? Esta es mi casa, no la de ustedes. Papá, intentando ser el mediador, dio un paso al frente. Robin, sé razonable. Estamos pasando por un mal momento. Tienes todo este espacio y pensamos que sería bonito volver a estar juntos. Negué con la cabeza, la frustración creciendo con cada palabra que decían. Ustedes solo están aquí porque necesitan algo. No les importé cuando yo estaba luchando, y ahora esperan que los ayude. No es así como funciona. El rostro de mamá se torció de ira. Somos tu familia, Robin. Sacrificamos todo por ti. Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Ya no pude contenerme. ¿Sacrificaron qué, exactamente? ¿Qué sacrificaste tú, mamá? Me echaste de casa, no me ayudaste cuando más lo necesitaba. Me tiraste como si fuera nada, y ahora crees que tienes derecho a mi éxito, a mi hogar. Abrió la boca para replicar, pero yo no había terminado. He trabajado duro por esto. He construido esta vida por mí misma, sin ayuda de ustedes. No pueden venir aquí a reclamar nada. Tom puso los ojos en blanco. Dios, Robin, deja de ser tan egoísta. Solo pedimos un poco de ayuda. Esa palabra me hizo estallar. ¿Egoísta? Solté. ¿Quieres hablar de egoísmo? ¿Qué tal cuando me echaron de casa y me dejaron sin nada? ¿Qué tal ahora, que vienen a exigirme un lugar donde quedarse porque arruinaron sus propias vidas? Eso es egoísmo, Tom, no yo. Papá dio otro paso hacia mí, su voz más suave, casi suplicante. Robin, por favor, solo pedimos una oportunidad. Respiré hondo, intentando calmar la tormenta que rugía dentro de mí. No, ustedes no tienen derecho a hacer esto. Ya no pueden usarme, dije, mientras los ojos de mi mamá se entrecerraban. Está bien, si quieres ponerte difícil, tomaremos acciones legales. Sabes que tenemos derechos, no respondió. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Acciones legales? ¿Sobre qué bases? Encontraremos algo, dijo, su voz llena de veneno. No me empujes, Robin. Solté una risa amarga. Adelante, inténtalo, pero déjame decirte algo. Esta es mi casa y no tienes derecho a ella. No te vas a mudar aquí, no ahora, ni nunca. No dijeron nada por un momento. Pude ver la ira y frustración acumulándose en sus caras, pero no me importaba. No iba a ceder. Finalmente, me dirigí hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Salgan, dije, mi voz firme ahora. Dudaron por un momento, pero me mantuve firme, esperando que se fueran. Mi mamá resopló, lanzándome una mirada llena de odio antes de marcharse. Mi papá la siguió, pareciendo que quería decir algo, pero no lo hizo. Y luego, Tom, quien solo negó con la cabeza, caminó fuera sin decir una palabra más. Tan pronto como se fueron, cerré la puerta y me apoyé en ella, tomando una respiración profunda. Mi corazón seguía acelerado y mis manos temblaban, pero sentí una extraña sensación de alivio, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No ibas a dejar que se aprovecharan de mí de nuevo, no ahora ni nunca. Después de echar a mi familia de mi casa, las cosas se tranquilizaron de nuevo. No voy a mentir, fue un alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi propia vida, como si ya no estuviera esperando constantemente que algo malo pasara. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Mi mamá había lanzado esa amenaza sobre las acciones legales, y aunque no creía que tuviera bases para hacerlo, no podía quitarme la sensación de que no habían terminado de intentar meterse en mi vida. Unos días después, recibí una llamada de Mike. Es uno de mis amigos más cercanos y, por suerte para mí, también es abogado. Le había mencionado toda la situación de pasada, pero no había entrado en todos los detalles.
Ahora que mi familia había cruzado la línea, pensé que era hora de conseguir un consejo real. Hola Robin, dijo Mike cuando contesté. ¿Estás libre para hablar? He estado pensando en tu situación. Sí, claro, respondí, sintiendo de repente un poco de ansiedad. ¿Qué pasa? He estado investigando un poco más sobre la situación de tus padres, dijo, con un tono cada vez más serio. Sé que mencionaste que han estado teniendo problemas financieros y que te preocupa que intenten algo turbio. Pues bien, investigué un poco y resulta que están en problemas más profundos de lo que pensabas. El corazón se me hundió. No quería escuchar eso, pero sabía que necesitaba hacerlo. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Hay un historial de problemas financieros, Robin. Problemas con los impuestos, deudas. No se trata solo de que tu papá haya perdido su trabajo y de que tu mamá haya estado gastando de más. Llevan años cavando este agujero y ahora que dejaste claro que no pueden depender de ti, están desesperados. Me quedé ahí, procesando lo que Mike estaba diciendo. Mi mente volvió a las amenazas altivas de mi madre, a su forma de hablar de acciones legales, a ese sentido de derecho sobre lo que yo había conseguido. Todo tenía sentido ahora. No se trataba solo de que necesitaran ayuda. Estaban intentando encontrar una salida a su propio desastre, y me veían a mí como esa salida. Entonces, ¿qué hago? Pregunté, sintiendo el peso familiar del estrés caer sobre mis hombros. Mike guardó silencio un segundo antes de responder. Bueno, para empezar, tienes que protegerte. Puede que no tengan mucho con qué armar un caso para quitarte nada, pero la gente hace estupideces cuando está desesperada. Deberíamos solicitar una orden de restricción para asegurarnos de que no puedan acosarte más. Ya tienes suficiente evidencia de su comportamiento. Esas amenazas, aparecerse en tu casa. Es hora de tomar medidas legales. Una orden de restricción sonaba extremo, pero al mismo tiempo sabía que era lo correcto. Mi familia ya había demostrado que no respetaba mis límites, y si estaban lo bastante desesperados como para seguir presionando, necesitaba protegerme. Lo haré, dije, sintiendo una sensación de determinación. Dejemos que se presente la orden de restricción. Mike me explicó el proceso, y en pocos días, tuvimos todo en marcha. No solo se trataba de evitar que vinieran a mi casa, sino de finalmente trazar la línea. No iba a permitir que me arrastraran a su caos. Había trabajado demasiado para llegar hasta donde estaba, y no iba a dejar que sus problemas descarrilaran mi progreso. Mientras todo esto sucedía, noté algo extraño. Comencé a recibir mensajes raros de conocidos en común, personas que conocían a mi familia, pero con las que no había tenido contacto en un tiempo. Al principio, los mensajes eran vagos, pero luego quedó claro que mis padres estaban difundiendo mentiras sobre mí. Aparentemente, los había abandonado cuando más me necesitaban. Era egoísta, humillada e ingrata por no ayudar después de todo lo que habían hecho por mí. Era realmente risible. Las mismas personas que me echaron en mi cumpleaños ahora intentaban hacerse las víctimas. No lo podía creer, pero al mismo tiempo me molestaba muchísimo. Había trabajado tan duro para reconstruir mi vida y ahora estaban intentando destruirla, volviendo a la gente en mi contra. Llamé a Mike de nuevo, contándole sobre los rumores. ¿Qué debo hacer?, pregunté, con frustración clara en mi voz. Honestamente, no te metas en eso, me dijo. Estas personas no conocen toda la historia, y tus padres están contando con el hecho de que te pondrás a la defensiva, y tratarás de explicar todo. No les des esa satisfacción. Nosotros nos encargaremos de esto en los tribunales si llega pues a ese punto. Y créeme, no tienes de qué preocuparte. No fue fácil seguir el consejo de Mike. Mi primer instinto fue contarle la verdad a todo el que me escuchara, decirles cómo me había tratado mi familia y por qué tenía todo el derecho de cortar con ellos. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que Mike tenía razón. No le debía explicaciones a nadie. Yo sabía la verdad y eso era suficiente. Pasaron las semanas y los procedimientos legales avanzaron. Mike fue una bestia en la sala del tribunal, y cuando la orden de restricción fue finalizada, sentí un enorme peso levantarse de mis hombros. Mi familia no podía acercarse a mí, y si intentaban hacer más trucos, estarían en serios problemas legales. Pero eso no fue el final de sus problemas. ¿Recuerdas esos problemas financieros de los que Mike había hablado? Resultó que eran peores de lo que pensábamos. Después de investigar un poco más, Mike descubrió que mis padres habían estado evadiendo impuestos durante años, habían estado escondiendo dinero, falsificando documentos, y ahora el IRS, Servicio de Impuestos Internos, los tenía en la mira. Fue casi poético ver cómo el desastre que ellos mismos habían creado se desmoronaba justo frente a ellos. Por mucho que quisiera sentir lástima por ellos, no podía. Se lo habían buscado. Ellos tomaron sus decisiones, y ahora tenían que enfrentarse a las consecuencias. Ya no iba a ser su salvador. Un día, después de que todo se calmó, me senté en mi sala mirando por la ventana y pensando en todo lo que había sucedido. Era extraño sentir esa sensación de cierre. Había pasado tanto tiempo sintiéndome atrapado por las expectativas de mi familia, por su manipulación y sus chantajes emocionales,
Y ahora, por primera vez, me sentía libre. Mike me llamó más tarde esa noche, para ver cómo estaba. ¿Cómo vas?, preguntó. Estoy bien, dije, y por primera vez, realmente lo sentí. Ha sido una montaña rusa, pero estoy bien. Hiciste lo correcto, Robin, dijo Mike. Ellos tomaron sus decisiones y tú tomaste las tuyas. No dejes que te hagan sentir culpable por protegerte a ti mismo. Sonreí para mí mismo. Tenía razón, me había defendido, y no iba a sentirme culpable por ello. Durante mucho tiempo, dejé que mi familia controlara cómo me sentía, cómo actuaba, y ahora finalmente estaba en control de mi propia vida. Y eso se sentía increíble.